Muy buenas noches, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes una vez más para hablarles de la palabra de Dios. En esta ocasión es acerca de una plática sobre la enfermedad. Y vamos a ver a través de las escrituras algunas situaciones que nos ayuden a entender el por qué la enfermedad existe y por qué nos enfermamos y también cómo podemos evitarla. Así de que damos la bienvenida esta noche a ustedes. Déjeme decirle que voy saliendo de este virus, de esta enfermedad llamada COVID-19. Todavía no estamos del todo bien, sin embargo vamos saliendo, gracias a Dios, gracias a sus oraciones. Y sabemos bien que este virus sigue expandiéndose, aunque muchos dicen que no existe. Todavía hace 2, 3 días atrás un hermano me preguntaba acerca de qué era la enfermedad, de que si realmente existía. Y yo entiendo, ¿verdad? Hay mucha confusión en el mundo en el que nos encontramos debido a la falta de información por un lado o a la mala información por otro, ¿verdad? Porque se ha usado de una manera muy mal esta enfermedad, se ha usado con fines políticos y se ha usado con fines lucrativos en muchas cosas, de tal manera que muchos están haciendo su gran negocio, otros están tratando de sacar provecho, tajada política, pero también muchos otros. Perdón, estaba una llamada tratando de entrar. Yo les pido disculpas, se me olvidó bajarle al celular para que no. Vamos, amados amigos y hermanos, les decía yo de que pues esta enfermedad existe, ¿verdad? No es culpa de los médicos y los científicos que tanto esfuerzo han hecho para controlar esto o para tratar de ayudar a la gente que se enferma. Y no sería justo de que el esfuerzo de ellos se vaya a la basura por causa de la mala información y de la información adulterada que se ha dado acerca de esta enfermedad. Existe, a pesar de todo el mal uso que se le ha dado, la enfermedad existe, hay avances para el remedio. Posiblemente en octubre estaba escuchando yo de que empiecen a circular las primeras vacunas. Pero déjenme decirle esto, mi esposa, hijos, hermanos en Cristo, amigos, familiares, han pasado o están pasando por ello. Y no debemos de dudar de que esto es real. De que a unos le afecta de una manera y a unos de otra manera, es cierto. Todo depende muchas veces de su ambiente, depende de su fuerza en su sistema inmune, depende de cómo le pegó, depende de cómo se contagió, pero es una enfermedad muy fuerte, muy fea. Hay muchas personas que han muerto debido a ello y hay otras que pues van a quedar afectadas para toda su vida. Entonces no ignoremos esto, por favor. Ahora, hablando de la enfermedad en general, que es nuestro tema en esta ocasión, hablar acerca de la enfermedad en el sentido general, pues hay muchas otras enfermedades por las cuales la gente está sufriendo, ¿verdad? El mundo está siendo azotado por muchas otras enfermedades que hay, enfermedades crónicas, enfermedades que han llegado para quedarse y que no se van por nada y siguen dañando y matando a la gente. Por ejemplo, por decir alguna enfermedad del cáncer, otra enfermedad del SIDA, pero hay muchas enfermedades que están matando a la gente. Aún enfermedades muy parecidas al COVID, como lo que es enfermedades del flu, enfermedades de los pulmones, son muy parecidas al COVID y también están acabando con la gente. Cada instante, ¿verdad? Por causa de alguna enfermedad, gente está muriendo. Cada instante. En alguna parte del mundo hay gente que está muriendo. Hay gente que está perdiendo su vida, pero otras muchas están perdiendo su salud. Así de que, habiendo dado esta introducción, quiero hacer este paréntesis para agradecer de una manera seria, de una manera somera, el que usted me haya tenido en sus oraciones
Y le vuelvo a mencionar, mi esposa está convaleciente, algunos de mis hijos, algunos de mis hermanos en Cristo aquí en Indianápolis, algunos familiares, amigos en otras partes, están convalecientes por esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Que pudiéramos empezar a tratar de discernir qué es la enfermedad. Bueno, alguien, un comentarista desconocido, dice que la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Si es comprensible este argumento. Pero también tenemos un comentario del nuevo diccionario de la teología que dice: la enfermedad es lo opuesto a la salud y se denota en la escritura, hablando de la escritura santa, de la palabra de Dios, por palabras que indican la debilidad que produce. En hebreo, holi, en griego, asteneia. La enfermedad humana es el resultado del pecado y la rebelión en contra de Dios que ocasionó en el momento de caer en pecado. Si no hubiera caído en pecado, no hubiera llegado la enfermedad en el mundo. Sin embargo, no toda enfermedad se debe a causa del pecado personal o del pecado de alguien más, como vemos en el libro de Job y también en el Evangelio de Juan. O en algunas otras partes de la Biblia, pero el libro de Job, por ejemplo, encontramos a un Job que está sufriendo hasta lo indecible y no fue porque él haya pecado. En Juan capítulo 9, versículo 3, en donde está aquella persona ciega de nacimiento y que el Señor Jesús lo sana, de él se dice de que él no pecó ni sus padres, ¿verdad? Sin embargo, estaba ciego, estaba enfermo de ceguera. La presencia de la enfermedad, sigue diciendo este diccionario, la presencia de la enfermedad en el mundo es un testimonio de que Dios nos exige obediencia, deslindarnos del pecado y de sus consecuencias funestas. ¿Sí? Ahora hay otro comentario, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, dice que la enfermedad, sanidad, sanidad, el origen primero de la enfermedad y de la muerte debe de ser buscado evidentemente en el pecado y en la caída de pecado. El hombre, hecho a imagen de Dios por una creación perfecta, estaba destinado a una vida aventurosa y eterna y no a los sufrimientos físicos y morales a los que se haya sometido. Por el pecado, la muerte hizo su aparición con las enfermedades y las dolencias que llevan a ella. Está claro asimismo que la violación de las leyes físicas y morales conduce con mucha frecuencia a la enfermedad y al desequilibrio físico. Por ejemplo, el alcoholismo, o por ejemplo el abuso, ¿verdad? O la práctica sexual desmedida, la práctica sin control, la práctica que está fuera del matrimonio, ha llevado también a muchas enfermedades. Y podemos ver algunas citas como Proverbios 2:16 al 19. También podemos ver Proverbios 23, del 29 al 32, que hablan acerca de las situaciones sexuales y de las situaciones por el alcohol, que ha causado muchas enfermedades. En cambio a esto, el respeto a los mandatos divinos tiene con gran frecuencia el efecto de mantener la salud. Y podemos ver Proverbios 3:8, 4:20 al 22. Dice que también la enfermedad puede ser asimismo el castigo, ¿verdad? La enfermedad puede ser el castigo de un pecado concreto. Y hay muchas citas aquí que luego vamos a ver algunas de ellas para hacer referencia a un punto específico. Pero esto es el comentario de este nuevo diccionario y podríamos nosotros resumir a la enfermedad como
una dolencia o condición que impide a las personas o a los animales alcanzar su pleno potencial. Es una afectación a sus habilidades. Fíjese. Entonces ahora otra pregunta muy importante sería, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Pudiéramos dar razones rápidas y tratar de salir tratar de salir al paso con estas respuestas rápidas. Por ejemplo, por desobediencia, ¿verdad? Segundo, por pecar. Tercero, porque es obra de Satanás, ¿verdad? Por estar en este mundo, por descuido, porque traemos las defensas muy bajas. Pero realmente entiendo yo que la raíz, ¿verdad?, del por qué nos enfermamos es por el pecado, ¿verdad? Y este pecado tiene que ver directamente con la desobediencia a Dios. Por causa de la desobediencia a Dios, el pecado por causa de la desobediencia a Dios, la enfermedad tiene una fuerza tremenda sobre nosotros aquí en la tierra. Dice en Deuteronomio 28, versículos 58 y 59, por favor. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas duraderas. Se fija, entonces por causa de la desobediencia, ¿verdad?, la enfermedad cobra una fuerza muy notoria y muy resaltante. Pero otra vez tenemos que aclarar de que la enfermedad muchas veces no es porque hayamos pecado, o la enfermedad no nos vino directamente porque pecamos, sino que nos viene por el hecho de que vivimos en este sistema de cosas y hay enfermedades que están en el ambiente y uno las puede pescar, las puede agarrar. En Lucas 13 del 1 al 5, por ejemplo, dice, en este mismo tiempo, fíjese, Lucas 13 del 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? No, os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O sea, así como la enfermedad, muchas veces había y hay la mentalidad de que una persona que muere de una manera horrible es porque pecó o era un gran pecador. Sin embargo, la respuesta del Señor Jesucristo dice, no, no es así. También dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice el Señor Jesús otra vez, os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O sea, el hecho de morir de una manera horrible era símbolo de pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo está rompiendo con este tabú o con este mito de que no siempre es así. O sea, no es una ley de que la enfermedad viene o que la muerte horrible viene porque la persona sobre la cual está viniendo está en pecado o ha pecado de una manera horrible. Entonces tenemos aquí pues la referencia de que nosotros nos enfermamos y no es meramente porque estemos practicando el pecado. Entiendo y hago hincapié, muchas de nuestras enfermedades vienen vienen como colación de las faltas que cometemos. Estoy de acuerdo con ello. Pero también debemos de comprender, amados, debemos de entender las palabras del Señor Jesucristo aquí en Lucas 13. No todo aquel que se enferma es porque esté en pecado. Esa fue la acusación que hicieron los 3 amigos de Job, que venían supuestamente a consolarlo y lo único que estaban haciendo era acusándolo de que él había cometido alguna falta y por esa razón estaba en la situación en la que se encontraba.
También es muy importante recordar este caso de Juan capítulo 9, de este ciego de nacimiento al cual el Señor Jesucristo sanó. Si nosotros leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 7, vamos a darnos cuenta de algo muy interesante. Este hombre estaba ciego y los discípulos al verlo le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús les dice en el versículo 3, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Pero note cómo el Señor Jesús dice, no es porque éste pecó, ni porque pecaron sus padres. Esta enfermedad de este hombre era para la gloria de Dios. Sin embargo, estaba ciego desde el nacimiento. Imagínense todo el tiempo que cargó este hombre con el morbo, ¿verdad? De que mucha gente pensaban que él había pecado o que sus padres habían pecado. Sin embargo, Jesús dice, no fue por eso. Ahora tenemos que comprender de que Satanás es un ser que está encantado con las enfermedades, es un ser que le fascina que nos enfermemos. Y así de que muchas veces las enfermedades aún, especialmente en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles, muchas enfermedades eran obra de Satanás, en el sentido directo. Pero también es obra de Satanás en el sentido indirecto, de que por culpa de Satanás está la enfermedad en el mundo. Por culpa de Satanás existen los males en el mundo. Dice en Lucas 13, versículo 11, en adelante, Lucas 13 del 11 en adelante dice, había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Note la palabra espíritu de enfermedad. Y dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, Cristo la liberó. Porque el versículo 11 dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces Jesús, cuando la vio, le dijo, eres libre de tu azote. Pero entonces los maestros religiosos que estaban ahí viendo dijeron, hey, ¿por qué haces esto? Y además es sábado. Y entonces la respuesta de Jesús, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Ustedes, dice Jesús, ustedes, maestros de la ley, ustedes, si un asno está atado en la parcela y saben que no ha bebido agua, ustedes son libres de ir a desatar al burro y llevarlo a tomar agua. O si alguna bestia de ustedes se cae en algún hoyo en el día de reposo, ustedes van y lo sacan del hoyo. Entonces dice, ¿cómo es posible que a esta, que es una persona, que es una descendiente de Abraham, es una judía, como ustedes, Satanás la tenía atada por 18 años, ¿cómo es posible que no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo es posible eso? ¿Que no se pueda hacer esto en el día de reposo? Claro que sí, ¿verdad? Pero note que la palabra de Dios nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás. El Señor Jesucristo dice que Satanás tenía atada a esta mujer, o sea, la tenía con esa enfermedad, encorvada, una persona que no se podía enderezar. Así de que es otra forma de ver que Satanás tiene mucho que ver con las enfermedades que hay.
Y mucho se ha dicho, amados, mucho se ha dicho que Satanás por esta enfermedad está tomando dominio sobre muchas cosas. Por ejemplo, cuando hemos discutido en días o en meses pasados acerca de si debemos de reunirnos o no por causa de las medidas que se deben de tomar por causa de esta enfermedad, ha habido mucho pleito, ¿verdad? Y muchos han atribuido de que el diablo está dominando ahí el asunto y que el diablo es el que está evitando que nos reunamos. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que si nosotros dejamos de reunirnos por esta pandemia, especialmente por esta pandemia, que el único prototipo que hay de esto es la que hubo en 1918, me parece, que también fue muy, muy fuerte y mató a mucha gente. Sin embargo, tenemos que considerar de que no por causa de la pandemia nosotros perdemos nuestra fe. Si no queremos, no la perdemos. Nosotros podemos seguir con nuestra fe y podemos seguir acrecentando nuestra fe y podemos hacer muchas cosas que a Dios le agradan, hermanos. No estamos tratando de sustituir nada, pero si hay una razón como esto de la pandemia en la cual nosotros podemos contagiar a personas o personas nos pueden contagiar a nosotros, entonces para evitar eso, que esa es la razón, ¿verdad? No tenemos que tener problemas en cuanto a la reunión. No tenemos que tener problema en cuanto a, si dejamos de reunirnos vamos a pecar. Porque entonces estaríamos diciendo que una persona enferma no debe de faltar a las reuniones. Estaríamos diciendo que una persona que tiene un incidente antes de la reunión y que no puede estar por esa causa está en pecado. No, tengamos mucho cuidado. Entiendo de que Satanás está, pero contento, contentísimo, alegrísimo, pero no es por ese lado, amados, no es por ese lado. Es por la simple y sencilla razón de que nos está afectando. A la mejor ahora sí está contento y saltando de gusto de que estemos peleándonos, de que estamos peleándonos, de que seamos extremistas, ¿verdad? Y queramos imponer algo que sabemos bien que no podemos ser consecuentes con ello. No podemos ser consecuentes, no podemos tener una consistencia con ello. Entonces tengamos cuidado, por favor. Seamos cuidadosos. El hecho de no podernos reunir físicamente, amados hermanos, o de estar cerca unos de otros, no meramente evita que sigamos sirviendo a Dios. Nada más es cosa de echarle un poco de cabeza, ¿verdad? Y de saber que hay muchas cosas que no estamos haciendo y que hacemos gracias a esta pandemia. También entendemos de que hay muchas personas que se han enfermado en el transcurso de la historia y son personas fieles a Dios. Hay una idea de que la enfermedad no puede atacar a los hijos de Dios, ¿verdad? Hay una idea de que la enfermedad no afecta a los fieles. Esa es una mentira. También hay promesas en algunas religiones, en algunos hombres que enseñan la palabra de Dios, entre comillas, que dicen que al venir a Cristo se acabó la enfermedad y ya no va a haber ninguna dificultad, no va a haber ninguna necesidad. Eso también es falso, porque en la palabra de Dios tenemos bastante información para darnos cuenta de que aún siendo fieles, hermanos, se enfermaron y no se aliviaron. Y no se aliviaron. Ahora, sí se aliviaron en el sentido, fíjese bien, en el mismo sentido que nosotros nos podemos aliviar cuando estamos enfermos. En medio de nuestra enfermedad nosotros podemos estar sanos, no perdiendo la fe, hermanos, y sabiendo bien que la salud principal es la del hombre interior. La del hombre interior. Esa es la salud principal. Entonces muchas veces la salud física solamente nos sirve para fortalecer la salud espiritual. Si nos falta la salud física, nosotros sabemos por la palabra de Dios que nuestra salud espiritual se fortalece, crece. Entonces, tiene algo muy bueno que
que nosotros podemos considerar y que podemos ver que nos va a ayudar. Por ejemplo, la suegra de Pedro estaba enferma cuando el Señor Jesucristo arribó al área de Capernaum y estaba en la casa de Andrés y de Pedro. Y dice en Marcos 1, 29 al 31, Marcos 1, 29 al 31, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, hablando del Señor Jesús, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Entonces aquí tenemos a una mujer, ¿verdad? Honorable, una mujer buena, una mujer que pienso que era seguidora de Jesús, estaba enferma y fue sanada por el Señor Jesús. ¿Pero por qué estaba enferma ella? También allá en Juan capítulo 5, versículos 5 al 6, encontramos el caso de un paralítico, ¿verdad? Este es conocido en la palabra de Dios como el paralítico de Betesda. Y ahí había un estanque en Betesda que en cierto momento venían los ángeles y movían el agua, y cuando alguien lograba entrar al estanque, echarse un clavado y meterse al agua, era sanado de sus enfermedades. Entonces, estando este paralítico ahí, el Señor le pregunta, pues, ¿te gustaría ser sano? Sí, dice, pero pues es que cuando los ángeles mueven el agua, pues, y ya me quiero meter, pues ya a la hora que me meto ya se acabó. Ya se acabó el efecto, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice, pues levántate y camina, ¿verdad? Y también recibió reproche por causa de los maestros, porque lo vieron caminando con el lecho en sus manos y le dijeron que no le era permitido cargar el lecho en el día de reposo, ¿verdad? Había ahí, entonces dice en el versículo 5 y 6, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo ahí, le dijo: ¿quieres ser sano? Y pues el hombre le dijo: sí, Señor, pero pasa esto y esto otro. Y dice: ok, levántate y camina. Tenemos otro caso allá en Juan capítulo 11, versículos del 2 al 6, es el caso de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 2. Este Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo, ¿verdad? Y resulta de que Lázaro pues estaba enfermo y era un hombre bueno, ¿verdad? Un seguidor de Jesús, igual que sus hermanas. Entonces aquí vemos a Lázaro enfermo. Llegó este Lázaro a la muerte por causa de esta enfermedad, posteriormente resucitado por el Señor Jesucristo. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué se enferma el justo? ¿Verdad? Bueno, pudiéramos decir que estos casos que hemos visto pues son enfermedades que sirvieron para dar a notar que el Señor Jesús tenía poder en contra de la enfermedad, y esto es un atributo solamente y meramente divino, y no es igual a los atributos que se adjudican nuestros amigos religiosos que dicen que tienen el poder de sanidad, porque ellos nunca van a mostrar un caso real de sanidad como los casos que se muestran aquí en las Sagradas Escrituras. Siempre va a haber cosas ahí medio oscuras. Claro que las personas, ¿cómo se les llama? Indoctos, inconstantes, las personas ingenuas, fácilmente pueden dejarse llevar por una media verdad creyendo que es una verdad completa, o una supuesta acción que no es una acción real, sino que hay engaño, hay disfraz. Entonces siempre va a haber esto, hermanos, siempre va a haber esto, va a existir esto, pero en el caso de Jesús estas personas fueron sanadas, fueron
restauradas según la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso sirvió para demostrar que Jesús era el Mesías prometido, era el Hijo de Dios, y que las cosas que él hacía, como le declaró Nicodemo, eran cosas que nadie podía hacer si no estaba Dios con él. Ahora, nuestros hermanos apóstoles tuvieron, y muchos hermanos del primer siglo que recibieron la imposición de la mano de los apóstoles, tuvieron esta bonita tarea de sanar enfermos, aún de resucitar. Entonces, porque a ellos les fue prometido y era cumplimiento de la promesa cuando ellos lo iban realizando. Debían de confirmar la palabra de Dios con las señales que iban haciendo, ¿verdad? Pero todo eso terminó y no lo quieren aceptar nuestros amigos religiosos, y ellos tratan de imitar, ¿verdad? De imitar estas prácticas del Nuevo Testamento que tuvieron nuestros hermanos que tenían ese poder. Ellos tratan de imitarlo, ¿verdad? Y lo único que hacen es piratear de una forma horrible los eventos bíblicos que fueron verdaderos y que son verdaderos y que los tenemos nosotros ahí para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza, que ellos tratan de imitar sin tener lo necesario para hacerlo. También en Hechos 9, 36 al 41 se nos habla de una hermana, esta hermana llamada Tabita, también Dorcas, es en el otro idioma. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Por qué se enfermó Tabita? ¿Ven? Porque está uno en el mundo, ¿verdad? Y es víctima de los viruses, pero también puede ser por el hecho de cansancio, de mala alimentación, de un mal cuidado en el físico, exceso de trabajo. En Filipenses 2, 25 al 27 también nos habla de Epafrodito, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, dice Pablo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía grande deseo de verles a todos ustedes, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hermanito Epafrodito era un hermano muy querido, hermanos, por los hermanos de Filipos, ¿verdad? Y luego de repente los hermanos de Filipos se dan cuenta de que Epafrodito está enfermo, y estaban bien preocupados. Y el hermano Epafrodito, en vez de estar preocupado por su enfermedad, estaba preocupado por el dolor que le estaba causando a los hermanos de Filipos. Pero dice que Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Y entonces Pablo le dice, ve con los hermanos ahí para que los consueles. No, es tremendo, hermanos, es tremendo. Pero este Epafrodito, siendo un hermano fiel y querido y reconocido y colaborador, compañero de milicia y todas estas cosas que el apóstol tan sabiamente las aplica a sus hermanos, pues se enfermó. Se enfermó, siendo este hermano de fiel. También a Trófimo, es otro hermanito que se menciona en 2 Timoteo 4:20.
Dice la palabra de Dios, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejó en Mileto enfermo. Son dos hermanos conocidos por los hermanos en Éfeso, por el mismo Timoteo, y él le dice, bueno, Erasto se quedó en Corinto, ¿verdad? Pero a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Okay? Entonces el fiel se enferma, hermanos. El cristiano se enferma. Esto no tiene ni vuelta, no tiene ni vuelta de hoja. El mismo apóstol Pablo estuvo enfermo en muchas partes de su vida. Y una de ellas la hizo notoria cuando escribió la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. Y él mismo confiesa, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aceptó su enfermedad. Esto nos enseña claramente de que siendo un hombre de Dios, un hombre caminando con Cristo y haciendo toda esta obra que nosotros sabemos que Pablo hizo, sin embargo el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorío. Y entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. O sea, en otras palabras, de buena gana me gloriaré en mis enfermedades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, cuando estoy enfermo, cuando me está atacando duramente la enfermedad, soy más fuerte. Así de que se enferma el creyente para fortalecer su espíritu. Para fortalecer su espíritu. Porque si nosotros fuéramos fuertes, si tuviéramos una fuerza de atletas, ¿verdad? Una fuerza saludable, posiblemente no seríamos fieles a Dios. No quiero decir con esto que personas que sean fuertes o aún que hagan ejercicio físico, ¿verdad? Ejercicio muscular, ejercicio para levantar los músculos. No quiero decir con eso que sean infieles, ¿no? Lo que sí sé es que muchos posiblemente le fallaríamos a Dios más si tuviéramos una fuerza física notable o una apariencia física notable, de tal manera que le diéramos tanta importancia que nos olvidáramos de nuestra vida espiritual o tuviéramos en poco nuestra vida espiritual. Creo que esta plática, amados, puede ayudarnos a entender más todavía acerca de la enfermedad. Y ya lo último que nos queda por hacer es preguntar, ¿y qué hacer para no enfermarnos? ¿O qué hacer para sobrellevar la enfermedad? Bueno, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, estas declaraciones de Jesús, esta declaración tan importante en cuanto a la enfermedad y al médico, nos hace ver una realidad que muchas veces nosotros ponemos en tela de juicio. Nosotros somos personas temerosas de Dios y somos personas que
Inmediatamente que tenemos una necesidad acudimos a Dios. Pero aprendamos y sepamos que en la enfermedad la medicina tiene mucha importancia, juega un papel muy importante. Y es una ciencia y es un conocimiento dado por Dios. De tal manera que el Señor Jesucristo podía declarar con esta confianza: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entendemos que Jesús es el médico por excelencia, pero esta declaración de Jesús tiene que ver con el hecho de el uso común de los médicos. Entonces nosotros nos enfermamos, ¿verdad? Nos encomendamos a Dios y echamos mano del medio de Dios, que es la medicina, el consejo médico. Así de que no seamos ignorantes de ello. Hay muchos religiosos que ponen en tela de juicio la ciencia médica, de tal manera que dicen: nosotros no necesitamos de médicos, ni de doctores, ni de medicamentos. Dios nos sana directamente. Imagínense. Y tristemente esto se ha apoderado aún de hermanos en Cristo. Hay hermanos en Cristo que creen ciegamente que aunque tenga la medicina a su alcance no la van a usar, sino que van a confiar completamente en Dios. Y confiar completamente en Dios, hermanos, es relativo. Porque si usted le dice al Señor: Señor, ¿qué hago para quitarme esta tos? Y el Señor creó el eucalipto, ¿verdad? Creó la hierbabuena, creó la menta, creó muchas cosas que ayudan para ello, y usted no las usa. Entonces, ¿para qué las creó Dios? Debemos de confiar ciegamente en el Señor, amados, pero debemos de usar sus medios. Así como para la salvación, necesitamos oír el Evangelio y obedecerlo. Porque nosotros no decimos: bueno, yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Creo en su Evangelio y ya soy salvo. No, nosotros sabemos que tenemos que obedecerlo. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para perdón de pecados. Si no hacemos eso último, ¿de qué sirve que creamos en Cristo y en su Evangelio? Asimismo también con la salud. Creemos en el Dios Todopoderoso, nos encomendamos a Él y usamos los medios que Él nos pone a nuestro alcance. Yo sé que entre ustedes que están viendo este video o que lo verán posteriormente, hay personas que no han venido a Cristo. Quiero hacerles en esta ocasión la invitación. El Señor Jesús desea sanarle de su alma. Y si usted acepta a Cristo en su vida, usted va a tener salud eterna. Pero eso es arrepintiéndose y bautizándose para perdón de pecados, después de escuchar el Evangelio de Cristo y de saber que necesita venir a Él. Amado hermano, hermana, si usted ha caído de la gracia y entiende que le ha fallado a Dios, por favor, póngase a cuentas inmediatamente, arrepiéntase y vuelva a servir a Dios de una manera activa. Gracias por su fina atención y seguiremos trabajando de esta manera para llevarle la palabra de Dios. Dios le bendiga y muchas gracias, y por favor sigamos orando unos por otros. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Dios eterno y poderoso, agradecemos la oportunidad que nos has dado en esta ocasión de hablar sobre la enfermedad, rogando, Padre, que la palabra que hemos leído y que hemos estudiado en esta ocasión nos ayude y nos dé fuerza, y que logremos comprender un poco más acerca de lo que tú nos enseñas de la enfermedad. Bendice a nuestros hermanos enfermos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Permita que todos salgan adelante, Señor, pero sobre todo que tu palabra sea en sus corazones y vengan a los pies de tu amado Hijo. Bendice a todos los que oyen tu palabra y ayúdales a entender que necesitan venir a los pies de tu Hijo Cristo Jesús.
en cuyo nombre te damos gracias y te pedimos todas las cosas. Amén. Dios les bendiga.